aunque en Madrid no lo parece. Parece que estamos más en otoño o en un octubre que en un verano, pero sí, hoy va a arrancar ya el verano cuando estemos viendo el partido de España con Italia. Víctor Alba González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Bienvenido, Víctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Esperando a que llegue el verano porque no llega, ¿eh? Esto es como esperar a que llegue la recesión que nunca llegó, ¿no? Pero, ¿cómo eso? Que no ocurra lo que estás esperando, porque cuando llegue, aquí ya sabes cómo llega, nos va a destrozar a todos. O sea que, bueno, oye, que nos dé un margen de respiro, ¿no? Yo no me quejo, que me quede como estoy. Bueno, está tardando tanto en llegar el verano como en bajar los tipos de interés. Ni la FED, bueno, sí, pero no. A veces los ha bajado. A veces sí, pero bueno, pero he hecho una y luego data depende, ya veremos, luego dos, luego tal. Como con mucho cuidado. Entonces, el Banco de Inglaterra ya tiene la inflación en el 2, no la subyacente, pero sí en el 2. Entonces, ¿cómo está la fotografía? Porque el mercado sigue, ese sí como un cohete, ese sí que está a tope. Bueno, la renta variable no le afecta tanto en la medida que la tendencia de la inflación sea a la baja, no necesita tanto el motor de los tipos de interés. En cambio, la renta fija lo necesita más. Entonces, sí estamos notando mucho más parada, o sea, la renta fija no acaba de dar lo que tendría que dar, pero en la renta variable al final se miran los tipos de interés, pero bueno, mientras haya una expectativa de bajada y los resultados empresariales acompañen, sobre todo en las que acompañan, sobre todo en las tecnológicas, etcétera, pues realmente no afecta tanto. Pero esto de los tipos es un punto muy importante, ¿no? Porque al final se esperaba, yo creo que la mayoría de la gente no esperaba bajada de tipo en Estados Unidos en junio, yo creo que era más minoritario desde luego, pero julio, o sea que ahora ya estuviéramos estando ahí, pero yo septiembre no lo descartaría, ¿eh? Yo creo que, a ver, es que el timing ahí es muy difícil, pero la verdad ya hemos visto el otro día, que coincidimos además, viendo cómo salió un IPC bastante bueno en Estados Unidos, las ventas al por menor siguen con una tendencia claramente a la baja. El dato de esta semana, ¿no? Claro, entonces yo creo que la tendencia a nada de recesión, pero a un enfriamiento sigue ahí, y los alquileres, aunque cuesta muchísimo, porque esto yo insisto mucho, en Estados Unidos no hay un problema de inflación, hay un problema de inflación en el precio de los alquileres. Bueno, eso se va a cambiar estadísticamente. Esperemos. Eso va a cambiar, de repente vamos a ver un desplome ahí importante. Claro, en el momento que pero estadístico. Sí, por eso creo que no afectará tanto, porque eso, por ejemplo, si no en Europa sería más alta la inflación. Pero tú quitas ahora del IPC los alquileres y ya estarías en el objetivo de la FED. Es que es así. Entonces, imagínate lo que influye. Claro, si siguen bajando los alquileres y el resto permanece más o menos con esa tendencia actual, sí veríamos que la inflación se podría seguir bajando en Estados Unidos. Y yo creo que Powell fue muy claro, es que además lo dijo así. Él quiere que se acerque al 2% para empezar a bajar los tipos de interés. Y eso yo lo interpreto como que el momento que baje del 3%, ya entra en una senda en la que podría actuar, porque además también empezamos a tener datos buenos de empleo, pero también sube el paro, es decir, hay mucha gente que busca trabajo, más gente que busca trabajo. Entonces ya son datos que yo creo que ahí lo que estamos es ya en un proceso de, digamos, de esas, hubo una paradiña, como cuando lanzan ahora, está muy bien, ¿no? Que estamos con el Mundial, los penaltis, ¿no? En la inflación. Y ahora yo creo que está retomando con esa dificultad, porque no es fácil llegar a ese 2% con la economía creciendo, como ocurre en Estados Unidos, y que eso ya va a dar el siguiente paso, que podamos conseguir ya esa bajada bajar del 3%. Aún así, el inversor ha ansiado, ¿no?, las bajadas de tipos, pero en el fondo este es el escenario perfecto, este es el maná, este es el paraíso, ¿no? No se sabe qué va a pasar luego, cuando empiece la bajada de verdad de tipos, y si ahí vendrá un momento en el que los beneficios empresariales empezarán a dañarse. Pero ahora mismo no. Ahora mismo cuanto más dure mejor, ¿no? Por eso decía al principio que para la renta variable una inflación del 3%, en el caso americano, 2 y pico por ciento en el caso europeo, vamos, que de hecho es lo más normal. O sea, lo normal no es el 1. Lo normal es el 2 y pico, el 3. Eso es lo que ha ocurrido. La ventaja de ser ya mayorcito es que has vivido muchas épocas. Entonces, si tú coges la inflación americana o europea en los últimos 30 años, se acerca mucho más a lo de ahora
que a lo que teníamos antes de la pandemia, por lo tanto no es tan raro. Segundo, la economía americana puede crecer, ya se está viendo, pero se ha visto, eso lo decíamos nosotros mucho, toda la historia se ha visto cómo la economía americana puede crecer con una inflación del 3%, pero es que es lo normal es el 3, no es el 1. Entonces, a la renta variable en ese sentido es un escenario que está bien. Pero fíjate, yo creo que va a pasar es que si ahora la economía está creciendo básicamente por el tema de la inteligencia artificial y la llegada de esa revolución industrial al tejido empresarial, el otro motor era la expectativa de bajada de tipos, que no se ha cumplido todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es muy probable es que, tal vez es una visión optimista, pero hasta ahora esa visión optimista ha sido la acertada, al impacto que supone la implantación de la inteligencia artificial, que para que lo entienda la gente que esté menos en el mercado, es muy parecido a la llegada de los ordenadores. Es decir, los PCs de los ordenadores personales. Ahora, en lugar de un ordenador personal, tendremos un chat GPT personal en las empresas, por decir así, ¿no? Un robot, unos algoritmos, etcétera. Entonces, este es el motor que ha movido más el mercado y por eso lo que más ha tirado ha sido la tecnología, las 7 magníficas, etcétera. Pero lo que podría ocurrir es que se siga en marcha y entre el de la bajada de tipos, con lo cual eso afectaría al resto del mercado, porque ese es el que más le afecta, no a las tecnológicas, sino a las empresas en general, yo que sé, las utilities, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que el hecho de que empiecen a bajar los tipos de interés inicialmente va a darle un impulso al mercado. Inteligencia artificial, decías, es como la llegada del ordenador, como la llegada de los ordenadores. ¿Podrías decirnos un par de cosas que consideras fundamentales a la hora de invertir en esta temática? Porque si no, al final es Nvidia, y dice, ya, pero piensa un poco, a ver, ¿por dónde pueden ir los siguientes desarrollos? Hoy se veía un informe que decía que la banca va a perder el 40% de los puestos de trabajo. Entonces, va a haber sectores que pueden estar afectados laboralmente, pero no en rentabilidad. El negocio va a ir como un tiro. Entonces, ¿dónde miramos? ¿En qué hay que fijarse? Pues yo empezaría por tener los instrumentos para aprovecharlo. Es que, te voy a poner un ejemplo. Tú sabes, de los 12 mayores bancos españoles, incluidos los 9 más grandes, ¿cuántos tienen un fondo que básicamente esté referenciado al Nasdaq? Porque el Nasdaq es todo en la inteligencia artificial, sobre todo el Nasdaq 100. Ahí es donde están las 7 magníficas, etcétera, donde está Nvidia, donde tal. Solo uno tiene un fondo que tú digas, voy directo al corazón de la inversión en la inteligencia artificial. Por lo tanto, este es un ejemplo, pero tú has hecho otro ahora, el de la banca. Si lo siguiente, por ejemplo, es que el mercado empiece a descontar cómo va a aumentar la productividad en la banca y por lo tanto sus cuentas de resultados, y es solo un ejemplo, porque podríamos hablar también del consumo eléctrico, de muchas cosas, ¿cómo vas directo a eso y no tener que comprar a la vez 18 cosas distintas que no tienen nada que ver? Tienes que tener un sectorial de banca. Bueno, pues de nuevo te diré, probablemente haya una entidad, o en este caso probablemente de las grandes ninguna, que tenga un sectorial de banca. ¿Qué quiero decir con esto? Que para beneficiarte de la llegada de la inteligencia artificial al tejido empresarial y su impacto a nivel bursátil, lo primero que tienes que tener es acceso a plataformas en las que puedas comprar fondos de todos los colores. Es decir, que no puedes limitarte a una entidad que tiene 4 fondos. Mucha gente está en renta variable, pero lo que está es en renta variable europea. Y no tiene nada norteamericano porque su entidad no tiene nada en Norteamérica, que es donde va a funcionar esto. Vamos, que está perdiendo toda la subida. Se está perdiendo toda la subida, incluso pensando que puede ocurrir porque su entidad no tiene esto. Y nosotros no somos una entidad que venda fondos ni una plataforma. Estoy hablando simplemente de que hay que tenerlo. No puedes dedicarte al bricolaje y solo tener un destornillador. Tendrás que tener por lo menos una llave inglesa, cinta aislante, una serie de cosas. Una paleta de herramientas que te permita. O una paleta de colores. No puedes querer pintar y todo hacerlo en carboncillo. Y eso es lo que está haciendo la mayoría de la gente. Por lo tanto, primer consejo para la gente, tienen que trabajar con plataformas en las que haya mucha oferta de fondos, porque si no se perderán las oportunidades. Segundo, muy importante también, la independencia. Aquí ya tiro para casa. Es verdad, somos asesores independientes, no tenemos limitación a la hora de recomendar ningún tipo de producto, pero resulta que si tú no eres independiente y en tu casa, por ejemplo, no hay un fondo que invierta en el Nasdaq 100, o en inteligencia artificial, o en el sector bancario, en fin, lo que haya lugar,
pues no lo vas a recomendar. Es decir, los agentes, los propios bancos, etcétera, que No vas a quererlo. trabajan con los productos de la casa y con unos con los que tienen acuerdos de comercialización. ¿Qué pasa? Que si lo que funciona, es interesante, no está en su estantería, en su escaparate, no te lo van a recomendar. Por lo tanto, tienes que tener acceso a todo tipo de fondos y tienes que estar asesorado por alguien que no tenga limitaciones a la hora de recomendarte las cosas. Con todo eso, ¿inteligencia artificial en vena o picotear? Como última pregunta. Porque es la gran duda. No, lo que hay que hacer Está en el cielo. es relativamente fácil. No ir voy a Nvidia, porque Nvidia mañana le sale un competidor que anuncia en asociación con Apple, con quien sea, que lo hace igual de bien, y ahí tienes, o sea que sí tienes que tener, por supuesto, Nvidia, porque de momento es quien es el Microsoft. Hacíamos la comparación con los ordenadores. El sistema operativo era el Windows. Y de momento este es el Windows. Nvidia es el Windows si lo comparamos con la época de la llegada del ordenador personal. Y eso está ahí y hay que estar. Y hay que aprovecharlo porque ahí están los beneficios y los ingresos. Pero es más fácil. Tú vete a fondos que están, primero, ahora que está funcionando, los fabricantes y los principales beneficiarios de la inteligencia artificial, es decir, Nvidia, fabricante, por decir así, de los chips, etcétera, y luego pues los Google, los Meta, etcétera, que son los que primero se van a beneficiar. Y entonces ten fondos que cojan eso. Como he dicho, si trabajas con plataformas reducidas, no los vas a tener. Y lo siguiente, porque habrá un siguiente paso, es ver quiénes son lo que tú comentabas antes, los siguientes beneficiarios de la llegada de la inteligencia artificial, que ya no serán solo los fabricantes o los primeros beneficiarios lógicos inmediatos, serán sectores que hacen otras cosas, pero que meterles la inteligencia artificial en vena les genera un incremento de la productividad que dispara la cuenta de resultados. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día, buen negocio. Muchas gracias a vosotros. 9, no, 10 y 3, vamos a la clave sostenible del día, de la mano de Natura.